Buenos días, hermanos, Iglesia Bautista de Palm Springs. Reciban un saludo de la familia Herrera Sánchez. Déjenme presentarles a Giselle, a Ana, Rocío, Jonathan, Abraham, Alex. Todos somos la familia Herrera Sánchez. Deseándoles que este tiempo se pasen un buen tiempo en compañía de su familia y también escuchando la palabra de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Así que sigamos confiando en su palabra y sigamos confiando en Él. Gracias. somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré.
Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Así eres tú. Dios, te damos gracias porque sabemos que en medio de esta situación a veces nos podemos sentir como que nos está sobrando, no podemos mirar, pero sabemos que nuestra fe no es basada sobre nuestros sentimientos, sino lo que sabemos de tu palabra, Dios, donde tú dices que nunca nos vas a dejar, que nunca vas a estar lejos en medio de estas situaciones, Dios. Damos gracias porque, como dice la canción, aunque no podamos mirar, que no podamos ver, sabemos que tú siempre estás obrando en medio de las situaciones, Dios. Te pedimos que como tus hijos podamos ser la luz en medio de estas situaciones, Dios, para darles aliento a la gente, pero en todo dirigiéndolos hacia ti, Dios, enseñándoles que tú eres el gozo, tú eres la esperanza en la cual estamos confiando durante este tiempo, Dios, porque tú estás en control.
damos gracias porque podemos tomar estos momentos para alabarte y te pedimos que puedas bendecir el resto del servicio, Dios, que tú prepares los corazones y los oídos que van a escuchar el mensaje del Pastor Mario, Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente a nuestra enseñanza de este domingo. Gracias por conectarse. Esta sección final vamos por terminado este libro de Segunda de Tesalonicenses. Como les hemos estado anunciando, nuestra próxima enseñanza va a estar basada en el libro de los Hechos. Les anunciamos para que con anticipación vayan leyendo el libro de los Hechos para que se vayan familiarizando con la enseñanza. Todavía recuerdo cuando empezamos este libro, era cuando teníamos nuestros servicios bilingües. Los que no nos conocen, nuestra iglesia es una iglesia bilingüe. Es la combinación de dos grupos, nuestros hermanos americanos y el grupo hispano. En oración decidimos hacer nuestras reuniones juntos. Son dos grupos completamente diferentes. Nuestro grupo de hispanos regularmente son familias jóvenes. El grupo de nuestros hermanos americanos son gente mayor. Pero gracias a Dios, la transición, aunque cierto, no todos miraron la perspectiva que teníamos los pastores, aunque la mayoría, confiando en el liderazgo pastoral, aceptó el reto y empezamos a hacer nuestras reuniones bilingües. Llegó el momento donde, después de haber evaluado si habíamos hecho el ministerio, si los dos grupos habían sido bendecidos, notamos que había algo que teníamos que mejorar, y lo que hicimos es que continuamos haciendo nuestros servicios bilingües, pero es la primera parte la que hacemos bilingüe. La primera parte consiste en la alabanza, la adoración, consiste en la lectura de la palabra, la oración, las ofrendas, y en el momento de la enseñanza entonces nos vamos y cada grupo se queda donde mejor pueda recibir la enseñanza. Hay quienes se quedan en español, hay quienes se vienen a escuchar la enseñanza en inglés, o al revés, los de inglés se quedan en el edificio principal, los de español nos venimos a este edificio donde estamos grabando, y esta es la manera en que hemos estado ministrando últimamente aquí en Palm Springs Baptist Church. Así que les comentaba esto porque en nuestra en la introducción en Segunda de Tesalonicenses, todavía teníamos las reuniones bilingües y leímos todo el libro de Segunda de Tesalonicenses como introducción. Pastor Perry lo leyó en inglés, yo lo leí en español. Entonces tuvimos un cuadro completo de la lectura. Ya después fuimos enseñando versículo por versículo, capítulo por capítulo. No solo eso, también lo que hicimos es que fuimos al libro de los Hechos y para mirar bajo qué circunstancias el apóstol Pablo ministró allá en Tesalónica, que en parte vamos a mencionarlo hoy porque hay un detalle que no quisiera pasar desapercibido. Así que con esa pequeña introducción vamos a leer la sección que nos toca hoy esta tarde y entramos de lleno a la enseñanza. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 14 al 18. Dice la palabra: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarlo como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces,
En esta sección final que vamos a compartir, nos damos cuenta que es evidente que la exhortación termina el apóstol Pablo exhortando directamente a los vagos, a los holgazanes, a los perezosos, y aquí llega al límite la exhortación. El apóstol Pablo, desde que estaba haciendo el ministerio allá en Tesalónica, él personalmente ya había estado lidiando con esta situación, ya había estado él personalmente tratando de corregir este mal que ya existía aun cuando él estaba haciendo el ministerio. Por ejemplo, la orden que él da en 1 Tesalonicenses, en la primera carta, en esta segunda carta, la orden que da, que ya la miramos la semana pasada, la expresión que el que no quiere trabajar, que tampoco coma, no se las dio por medio de esta carta. Lo que está haciendo el apóstol Pablo está haciendo referencia de lo que él les dijo mientras estaba allá. Y este es el contexto completo de esta frase, dijo el apóstol Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, este mal que termina ya tratándolo de alguna manera correctiva, había empezado a tratarlo él personalmente desde que estaba en Tesalónica. Cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo ministra en Tesalónica. De Tesalónica sale porque los enemigos del evangelio lo persiguen, los hermanos le ayudan a escapar y se va a Berea. De Berea igual pasa lo mismo, porque los de Tesalónica van a Berea a causar también disturbios con el propósito de hacerle mal al apóstol Pablo. Entonces, de Berea se va a Atenas y de Atenas se va a Corintio. Y es de Corintio donde escribe estas dos cartas. Ahora, en su primera carta, varias veces el apóstol Pablo les exhorta tanto implícitamente como explícitamente. Por ejemplo, implícitamente en 1 Tesalonicenses, en su primera carta, recuerden, ya los estaba exhortando desde que estaba ahí. Desde que estaba en Tesalónica ya les decía, pónganse a trabajar, y si no quieren trabajar tampoco coman. Entonces, deja Tesalónica, llega a Corintios y les escribe la primera carta. Y en la primera carta sigue exhortándoles o llamándoles la atención. Y en 1 Tesalonicenses les escribe: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. También les escribió en su primera carta lo siguiente: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces, implícitamente les está llamando la atención, pero también es más explícito. Y también en la primera carta les escribe lo siguiente: que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, podemos darnos cuenta que los tesalonicenses son amonestados en persona mientras él está ministrando en la primera carta y en la segunda carta. Entonces, era un mal que no se había corregido. Pero ya en esa segunda carta ya son amonestados de un modo, en un tono más fuerte, en un tono más
enérgico, al grado que les ordena a los creyentes que tomen medidas más estrictas en contra de estos creyentes que se comportaban de una manera reprobable, que no querían agarrar la onda, como decimos. Entonces aquí es donde empezamos. Dice el versículo 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Otra vez, no tenéis, este ya es el límite. Mientras estuvo con ellos, ya les decía, si no quieren trabajar, tampoco coman. La primera carta todavía sigue llamando la atención. La segunda carta todavía sigue llamando la atención y todavía están en la misma. Ya la última exhortación ya va no contra los holgazanes, sino ya va para con los que el resto de los hermanos, diciéndoles que ellos entonces tomen acción. En el versículo 14, el apóstol Pablo dice: si alguno no obedece esta última exhortación que les ordenamos, si alguno continúa desobedeciendo, si alguno después de estas exhortaciones sigue siendo un holgazán, un vago, un entrometido, a señalarlo, denunciarlo públicamente. Ahora, ¿qué acaso tenían la iglesia que poner los nombres de las personas holgazanas y entrometidas en el boletín de la iglesia? ¿Eso es lo que está ordenando? ¿O tenía que ponerlo en el pizarrón de afuera donde se ponen los anuncios? Es cierto que esa no es la orden. Y es cierto que que debemos decir más de lo que no dicen las Escrituras. Ahora, algunos creen que Pablo está exhortando a la iglesia a que practique la disciplina de la expulsión. Pero si notan, la orden no es expulsión. Dice: identifiquen a los vagos y entrometidos, y una vez que los identifiquen, simple y sencillamente no se junten con ellos. Esa es la orden que da. Es cierto, otra vez, algunos creen que es una enseñanza o que lo que está mandando es que los expulsen, pero no es esta la orden que les da. Por ejemplo, hay una ocasión en otra iglesia donde les ordena a los corintios, en este caso, que sí entren en acción. Y aquí sí es el asunto, sí es una situación de disciplina. Y la disciplina es precisamente eso, es la excomunión el hecho de que los expulsen de la iglesia. Allá en Corintio eso fue lo que les dijo. Les dijo a la iglesia de Corintio: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y noten la orden que le da a la iglesia de Corintios. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberse lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, a los corintios les dice: ese que cometió la falta debería haberse quitado del medio de ustedes. Debería haber sido expulsado, excomulgado de la comunión. Aquí a los tesalonicenses la orden es, no es que sea quitado del medio. Ahora, algo interesante que encontré, mientras estaba preparando esta sección, regresé al libro de los Hechos por curiosidad, para refrescar la mente y recordar bajo qué circunstancias se estableció la iglesia en Tesalónica, y encontré algo curioso que me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Antes de que leamos el Hechos capítulo 17, sabemos que la mayoría de los comentaristas dicen que se volvieron perezosos, holgazanes, porque esperaban el rapto de la iglesia. Entonces, como esperaban el rapto, que el Señor viniera por ellos, entonces, ¿para qué propósito tenía que trabajar? Entonces, creían, o los comentaristas dicen que eso causó la holgazanería
en la iglesia de Tesalónica. Pero basado en el libro de los Hechos, podemos ver que hay otra evidencia que también pudo ser factor de que estos continuaran viviendo de esta manera, estos creyentes. Dice Hechos capítulo 17, del 1 al 9. No es largo la sección, y describe lo que hizo Pablo ahí en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo, con Silas, de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo, pongan atención, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba. Alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procurando sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Voy a leer la versión viviente. Y nada más voy a leer la parte donde la Reina Valera dice que tomaron consigo algunos ociosos. Dice la nueva versión viviente: la gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado. O sea, la Reina Valera dice algunos ociosos, esta versión dice alborotadores de la plaza del mercado. O sea, si combinamos esto, algunos de estos creyentes en Tesalónica que no querían trabajar, ya eran vagos y ociosos antes de convertirse. Entonces, a lo mejor continuaron con ese estilo de vida. Recuerden nuevamente, dice el apóstol Pablo, desde que estaba con ustedes ya les decía que el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, tal vez algunos de los vagos y ociosos se convirtieron, pero no dejaron de ser vagos y ociosos, se mantuvieron con ese estilo de vida. Entonces, hubo una combinación. El enseñarse el rapto les cayó como anillo al dedo. Ustedes han oído el dicho, ¿no? Poquito que es risueño el niño y poquito que le hacen cosquillas. Entonces, el apóstol Pablo estaba lidiando con unos ociosos que ya lo eran antes de convertirse y que se mantuvieron con ese estilo de vida. Ahora, esto me hace ver a mí que tenemos una tarea grande de disciplinar a nuestros nuevos convertidos y enseñarles desde un principio a despojarse del viejo hombre y vestido del nuevo, como dice la Biblia, creado en Cristo Jesús en justicia y santidad de la verdad. Porque si los dejamos con la manera o con el estilo de vida del viejo hombre que está viciado, después va a ser difícil que se deshagan de esos hábitos que impiden el crecimiento espiritual en sus vidas. Que fue tal vez lo que pasó en Tesalónica. Recuerden, el apóstol Pablo ministra como 4 semanas tal vez,
y luego se va. Entonces no hay alguien tal vez ahí que les esté dando un seguimiento. El apóstol Pablo recibe noticias de lo que está pasando en Tesalónica, pero no hay un pastor, un anciano que esté ahí a cargo del ministerio en Tesalónica. Entonces, no está una iglesia formalmente organizada como las que tenemos ahorita, ya 2000 años después. Entonces, eso nos hace ver el cuidado que tenemos que tener para con nuestros nuevos convertidos. Desde un principio tenemos el privilegio y la responsabilidad de equiparlos con todos los recursos que Dios tiene para que ellos puedan caminar en nueva vida y dejen esos hábitos y esas prácticas que les impiden su crecimiento espiritual. Debemos de enseñarle que tienen de parte de Dios todos los recursos para que vayan madurando en su vida cristiana y puedan crecer en su vida espiritual de una manera sana y normal. En Efesios capítulo 4, versículo 22. Esto es lo que la iglesia debe de hacer con sus nuevos creyentes. Debe enseñarlo, uno, que deben dejar su pasada manera de vivir, que se despojen del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que se renueven el espíritu de su mente y que se vistan del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, desde el principio uno debe enseñarles que deben de despojarse de algunas prácticas y revestirse de las nuevas prácticas. Deben desechar la mentira y empezar a hablar la verdad cada uno con su prójimo. Deben de aprender a tener dominio propio, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. Entonces, esto es lo que la iglesia debe hacer con sus nuevos creyentes. La iglesia debe de discipular, debe de enseñar todo el consejo de Dios para que no caigamos en esto que cayó la iglesia de Tesalónica, que no le dio el seguimiento a sus nuevos creyentes. Tuvieron que entrar en acción a la disciplina correctiva cuando al principio se les tiene que enseñar la disciplina preventiva. Despojarse, revestirse, despojarse, revestirse. Hay que enseñarles que deben tener nuestros nuevos creyentes un corazón humilde delante del Señor. Debemos recordarles de los recursos que Dios les ha dado y que son suficientes para vivir vidas victoriosas. Debemos hacerles saber que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, que la oración son recursos poderosos para empezar esta nueva aventura de la nueva vida. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito atrás de la Gran Comisión. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Ese es el hecho de ser discípulos. No se trata de tener números, se trata de edificar la vida de los creyentes antes de que lleguemos a la parte correctiva. Tenemos que edificarlos, tienen que ir creciendo pacientemente, ir enseñando pacientemente, ir corrigiendo. Nuestros nuevos creyentes traen un equipaje
grande de prácticas pecaminosas. Otra vez, que era lo mismo que estaba pasando con los de Tesalónica. Ya traían algunos, tal vez, yo me atrevo a decir por lo que leímos, que ya traían la pereza antes de que se convirtieran, ya eran perezosos. Y otra vez, se combina, y la combinación de que el Señor viene, entonces se hace más grande la práctica. Es cierto, a nosotros les enseñamos a los creyentes, uno de los primeros versículos que les enseñamos a los creyentes es primera de Juan 1:9. Les anticipamos o casi los preparamos para que pequen. Y es cierto, no me malentiendan, no es que queramos verlos perfectos. Dijo este pastor, en lugar de enseñarle 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, ¿por qué no le enseñamos Romanos 7? Que no presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Debemos de preparar a nuestros creyentes, a nuestros nuevos creyentes, para que lideren con las prácticas pecaminosas que ya traen, para que empiecen a tener victoria sobre las prácticas pecaminosas. Nosotros tenemos aquí en el área donde vivimos, tenemos no muy lejos de aquí una carretera que está muy inclinada y muchas curvas cuando vienen bajando esa carretera. Y se debe de bajar el límite de velocidad, porque si no bajamos el límite de velocidad, entonces podemos causar un accidente y podemos perder la vida. Dijo este hombre, eso es primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 es, no te preocupes por las curvas, que al cabo atrás, allá al fondo hay un hospital que te va a esperar. En otras palabras, primera de Juan 1:9 es, puedes darle recio que al cabo allá está, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. No, debemos de, anden con cuidado, manejen con cuidado, agárrense de todo lo que Dios les ha dado. Empiecen a despojarse del viejo hombre, empiecen a revestirse del viejo hombre. Si no trabajaban, empiecen a buscar trabajo. Y no dejen, oren al Señor hasta que encuentren un trabajo. Nuestros nuevos creyentes tienen muchas tendencias pecaminosas. Debemos enseñarles a empezar a buscar al Señor y que empiecen a luchar contra esas tendencias pecaminosas. Tenemos armas poderosas para con el Señor. Ahora, regresando a 2 de Tesalonicenses, recuerden, dice el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ahí se señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Entonces, la orden no es la expulsión. La orden es, ustedes no se junten con ellos. En otras palabras, no sé si su mamá cuando estaba chico le aconsejaba que no se juntara con ciertos amigos porque esos ciertos amigos tenían una mala influencia para con usted. Entonces, esto es lo que la orden del apóstol Pablo, no se junten con ellos para que vean que su caminar no es correcto delante del Señor. Es cierto, van a venir a sus reuniones, van a venir a la congregación, pero cuando los inviten a comer, díganle, ¿sabes qué? No vamos a ir contigo. ¿Por qué? Porque ya te hemos dicho que tu estilo de vida, agarra un trabajo, ponte a trabajar. ¿Se imaginan que estos perezosos, nadie los invitara a comer, nadie los invitara a los cumpleaños, nadie los invitara a las reuniones que tenían? Van a decir, oye, ¿qué pasó?
Y esa es la orden que le está dando el apóstol Pablo. Porque luego dice en el versículo 15, noten, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Ahora, esta palabra amonestadlo, nuevamente, no dicen expúlsenlo, amonestarlo. La amonestación es una actividad que se tiene que llevar a cabo no por una persona, en este caso por toda la comunidad. En Romanos capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo le dice a los romanos, vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En este contexto, ¿quiénes son los que amonestan? Los que están llenos de bondad y de todo conocimiento. Ahora, por otro lado, los que no quieren amonestar, obviamente no están llenos de bondad y de conocimiento. ¿Y qué es amonestar? Bueno, la idea de amonestar es advertir. Pero no es una advertencia basada en la opinión humana, la opinión del hombre. Es una advertencia basada en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y amonestar significa que la persona se le debe decir que tiene que tomar un curso de acción diferente, con el propósito de mirando al futuro. Entonces, amonestar es hacerle ver que su caminar no va por el buen camino, que tiene que cambiar de manera de caminar de ahí en adelante. Eso es amonestar. Nuevamente, no es que no creamos en la disciplina. Creemos en la disciplina y practicamos la disciplina. Pero en este contexto el apóstol Pablo no está hablando de disciplina. En este caso, no, hablando de disciplina expulsión. No está hablando de disciplina de excomunión. Es cierto, es una disciplina correctiva. Estos hermanos perezosos podían seguir teniendo comunión, a los que se les dice, hey, no se junten con ellos, a los otros que estaban, amonéstenlos. Cada que tengan la oportunidad, amonéstenlos, llamen la atención, hasta que le hagan ver que tienen que cambiar su estilo de vida. Versículo 14, versículos 15, 16 y 17, el apóstol Pablo termina su carta con una oración y con una bendición para la iglesia. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Es cierto que cuando la iglesia, el individuo, en lo personal, el creyente, está lleno de paz, y cuando la iglesia en general está llena de paz, es cierto que relaciones son más placenteras, las correcciones pueden llevarse con dominio propio, Dios es glorificado. Entonces, la paz es un elemento importante en la vida del creyente. Es parte de la obra del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y es una de las virtudes que los creyentes disfrutan en sus relaciones interpersonales. Y dice el apóstol Pablo que el Dios de paz esté siempre con ustedes de toda manera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz, es glorificado cuando nosotros estamos en paz con todos los hombres. Y termina el apóstol Pablo su carta, dice el versículo 17, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Podríamos decir entonces que la gracia que menciona el apóstol Pablo tiene
no podemos exactamente si hay alguna parte en específico. Conocemos que cuando la Biblia habla de gracia es una palabra que puede tener varios significados, depende del contexto, pero cualquiera que sea el contexto, creo que el deseo del apóstol Pablo para con los creyentes es que el creyente disfrute de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que a través de Cristo podemos disfrutar de todos los beneficios que Dios ofrece para su pueblo. Así que con esto terminamos nuestra enseñanza en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Los que estuvieron a través de todo este libro pudieron haber disfrutado de las que el Señor pudo haberles traído en su corazón. Esperamos que continúen conectándose, lo que vamos a continuar el próximo domingo. Los esperamos el próximo domingo, si Dios quiere. No se les olvide, lean el libro de los Hechos para que se vayan familiarizando con la enseñanza del libro de los Hechos. Bendiciones, hasta la próxima.
hasta que lleguemos al final. Dile al mundo de este amor real. Dios, te damos gracias porque podemos venir ante tu altar, sabiendo que tú nos has perdonado, que podamos encontrar una nueva vida en ti. Te pedimos que nos sigas guardando, Dios, que nuestro servicio haya sido de bendición, y que te pedimos que puedas guardar a todas las familias que nos están mirando, Dios, y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Mario, por este tiempo que nos ha regalado, por este mensaje. Gracias por enseñarnos cada día más de su palabra, y no solo eso, sino que también nos enseñe cómo debemos de aplicar la palabra a nuestra vida. Gracias por ese mensaje. Reciban un cordial saludo de la familia Herrera, y esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Dios los bendiga.